Muy bien, chicos, continuamos. Vamos a resolver unos problemas aplicando las fórmulas que les acabo de mencionar anteriormente y son similares a los que ustedes van a resolver de ahí de su guía. Por ejemplo, aquí el problema 1 dice, observa la siguiente gráfica que nos muestra la posición de una camioneta con respecto al tiempo. Recuerden que aquí se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Nos dice, con base en la gráfica anterior, cuál es la magnitud de la velocidad media en el intervalo de 6 a 9 horas. Nos piden la velocidad media en este intervalo de 6 a 9 horas. Tenemos aquí el tiempo y acá tenemos la distancia. ¿Qué es lo que vamos a relacionar? La segunda distancia con el tiempo 2 y la primera distancia con el tiempo 1. Aplicamos la fórmula de velocidad media. Nos dice que es igual a distancia 2 menos distancia 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. De acuerdo a los datos que tenemos, la distancia 2 pues es la mayor, son 360 kilómetros, menos la distancia menor, que son 240 kilómetros, entre el tiempo 2, que son 9, menos el tiempo 1, que son 6. Realizando las operaciones tenemos 360 kilómetros menos 240 kilómetros son 120 kilómetros. Y 9 menos 6 son 3 horas. Al hacer la división nos queda que 120 entre 3 nos da que son 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad media para esta camioneta es de 40 kilómetros por hora. Ahora vamos a resolver el problema número 2. Dice, una motocicleta se mueve a razón de 12 metros por segundo. Nos pregunta cuál es la distancia que recorre después de 4 minutos. Se sugiere que siempre que nos den un problema en física, primero anotemos todos los datos que nos dan. Y ya con base en eso, pues vemos la fórmula que vamos a aplicar. Aquí nos dan el dato de la velocidad, que son 12 metros por segundo. Nos dan el tiempo, que son 4 minutos. Recuerden que el tiempo va en segundos. 4 minutos es igual a 240 segundos, porque cada minuto tiene 60 segundos y 60 por 4 son los 240 segundos y nos piden aquí la distancia. Ahora, tenemos la fórmula que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si hacemos un despeje, si esta cantidad está dividiendo, pasa para acá multiplicando y por lo tanto nos queda que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula dice que es igual a, dice que distancia es igual a v por t. Hacemos la respectiva sustitución. Tenemos la velocidad, que son 12 metros sobre segundo, multiplicada por el tiempo, que son 240 segundos. Aquí se nos eliminan los segundos y nos arroja que la distancia pues va a quedar en metros. Ya nada más hacemos la operación. 12 por 240 son 2880 metros, que es la distancia que está recorriendo la motocicleta. El problema siguiente nos dice, un auto parte del reposo y después de 4 segundos su velocidad es de 16 metros por segundo. Nos pregunta cuál es la aceleración. Los datos. Como dice que parte del reposo, la velocidad inicial es 0. El tiempo nos dice que son 4 segundos, que es lo que nos dan aquí. La velocidad final es 16 metros sobre segundo y nos preguntan la aceleración. La aceleración nos dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Sustituimos los valores que tenemos. La velocidad final son 16, la velocidad inicial es 0, entre el tiempo, que son 4. 16 menos 0 son 16. Y por último aquí, 16 entre 4 nos queda 4. Haciendo las operaciones de unidades nos queda que son 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que llevaría el auto, 4 metros por segundo al cuadrado.
Pasamos al problema siguiente y nos dice que un cuerpo se mueve a razón de 28 metros por segundo y acelera a un ritmo de 6 metros por segundo en una distancia de 60 metros. Pregunta, ¿cuál es la velocidad del cuerpo al final de la distancia recorrida? Tenemos los datos. Velocidad inicial, que son 28 metros por segundo. La aceleración, que es igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia que recorre, que son 60 metros. Nos preguntan la velocidad final. Tenemos esta fórmula, que es la que más se adecua a los datos que tenemos. Nos dice que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Realizamos la sustitución de los datos que tenemos. Entonces, velocidad inicial son 28 metros por segundo, más 2 veces la aceleración, que son 6 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia, que son 60 metros. Realizando las operaciones, nos queda que 28 al cuadrado es 784 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y aquí 2 por 6 son 12, 12 por 60 son 720 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Sumamos 784 más 720 y nos dan 1504 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Por último, extraemos la raíz cuadrada de esta cantidad y nos queda que la velocidad final son 38.781 metros por segundo, que es la velocidad del cuerpo de acuerdo a esta distancia que dieron aquí. Por último, vamos a resolver un problema de caída libre. Dice el problema: desde lo alto de una torre se deja caer una piedra, la cual tarda 5 segundos en llegar al suelo. Pregunta, ¿cuál es la aceleración y con qué velocidad llega el objeto al piso? Datos, tiempo igual a 5 segundos. Nos preguntan la aceleración y la velocidad final. Cuando se deja caer un cuerpo, parte de una velocidad inicial 0. Y en este caso, como va hacia abajo, su aceleración es igual a la misma aceleración de la gravedad. O sea que lleva de aceleración 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos la respuesta para la aceleración. Dice, para esta situación, la aceleración es igual a la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la respuesta para la aceleración. Quedamos que es la misma que la gravedad, porque el cuerpo va hacia abajo. Ahora, para encontrar la velocidad final, vamos a utilizar esta fórmula. Dice que la velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Hacemos la sustitución. Velocidad final es igual a la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 5 segundos. Aquí se nos van a cancelar con este cuadrado estos segundos y nos va a quedar el resultado de metros por segundo. Entonces, haciendo las operaciones, multiplicamos 9.81 por 5 y nos da que son 49.05 metros por segundo. Entonces ya tenemos la respuesta. Tenemos la solución. La aceleración es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad final es igual a 49.05 metros por segundo. Los problemas que van ustedes a realizar son de manera similar a estos. La sugerencia es que primero anoten todos los datos que tengan y ya con base en esos datos se fijan la fórmula que van a utilizar. Las actividades que les digo son de su guía y son las páginas 255 a 258. Van a resolver los problemas del 1 al 30. Y por último, chicos, si tienen alguna duda sobre algún problema o que no lo puedan hacer o que se les complique hacer algún despeje, por favor, por medio de un WhatsApp, mándenme el número de problema y
en cuanto pueda, se los contesto. Nos vemos la próxima clase.